Hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque podemos juntarnos a pesar de tremenda lluvia anoche, ¿cierto? Pero el Señor nos dio un lindo día en esta mañana. Como hemos estado viendo, voy a seguir, y quizás este es el último tema de la serie de la salvación. Podría ser otro más, ahí estoy evaluando. Pero concluimos con al menos todos los conceptos que hemos visto. Todos esos términos no son fáciles de aprender, no son fáciles de asimilar, porque son conceptos, son palabras que engloban conceptos. Pero usted y yo, como creyentes, ¿cierto?, como estudiantes de la palabra del Señor, deberíamos tener una noción de cada uno de ellos, porque conforman todo lo que es la doctrina de la salvación. Aquí tengo una lista, ¿cierto? Los pongo en una lista, son como 17 conceptos. Es evidente que no podemos aprenderlos todos de una, ¿cierto? Pero con el tiempo tenemos que ir creciendo en el Señor y sabiendo qué significa cada cual cosa. Eso es importante porque conforman la doctrina de la salvación. Lo clasificamos para que sea más fácil, ¿cierto?, en aspectos, ¿cierto? Ahí está la rueda, aspectos afectivos. Con eso podemos decir que la salvación tiene aspectos, ¿cierto?, afectivos, tiene aspectos electivos, aspectos ontológicos, aspectos contingentes, y así sucesivamente. Eso ayuda a la mente a subclasificar los conceptos. ¿Por qué? Por ejemplo, aspectos afectivos, estuvimos viendo, ¿cierto?, en Romanos capítulo 8, que Dios amó desde antes de la formación del mundo a un cierto grupo de personas a los cuales, ¿cierto?, Él, ¿cierto?, decidió amarlos con amor eterno. Eso Romanos lo dice claramente, ¿cierto? A los que conoció, ¿se acuerdan? Y estuvimos estudiando el primer concepto de dilección, que tiene que ver con la inclinación del corazón de parte de Dios. Eso es afectividad. Después estuvimos estudiando los aspectos electivos. Dios no solamente se queda en, podríamos decirlo así, en lo emocional, sino que da un paso más allá y designa a quienes quiere elegir. Y eso se observa en toda la Escritura, Dios eligiendo todo el tiempo. Y esa es su prerrogativa, porque Él es Dios. Ahora, seguimos, ¿cierto? Y finalmente llegamos a los aspectos escatológicos, las cuestiones que tienen que ver con, ¿cierto?, esas enseñanzas o esos hechos que vamos a experimentar en el futuro. La muerte nos espera a todos, pero si somos creyentes, vamos a resucitar. Y Cristo nos va a glorificar. Eso todavía está en el futuro, pero es parte de todo el paquete de la salvación. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro, si usted es un creyente y se le pregunta, ¿dónde vas después de la muerte?, la respuesta no debería ser, no sé, ¿cierto? No, la palabra me enseña que un día Cristo me va a resucitar, porque he creído en el Señor. Y ahí es donde empieza a construirse la doctrina y nuestra confianza y nuestra esperanza. Ahora, también lo clasificamos de esta manera ahí, ¿cierto? Ahí están todos los aspectos de todas las doctrinas en orden. Ahí está dilección, elección, predestinación. Los aspectos ontológicos tienen que ver con lo que Dios hace dentro del corazón, donde nadie, ni un ser humano puede llegar, ¿cierto?, que es la transformación del corazón. Aspectos contingentes, Dios me da la fe, el arrepentimiento y la conversión, aunque también son imperativos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por un lado es un mandamiento, pero también la Biblia me dice que es un don de Dios, ¿cierto? Y estuvimos estudiando todo eso. Ahora, también lo ilustramos de esta manera para que haya más clarificación. Hay conceptos que tienen que ver con la temporalidad en la eternidad pasada. Ahí es una forma de ilustrar, ¿cierto?, que en la eternidad Dios tomó decisiones. Nosotros nacemos aquí, en esta época, en la contingencia humana. Cristo nace en la historia humana y nosotros de repente nos encontramos con el Evangelio. Si creemos en Cristo, todos estos aspectos se hacen efectivos en el creyente. Cristo me sustituye, Cristo es mi propiciación,
Cristo expía mis pecados, Cristo me justifica y me redime. Pero estos son aspectos, ¿cierto?, objetivos en que Cristo, ¿cierto?, hace efectivo todos estos aspectos que son doctrina. Ahora, si eso ocurre, también dentro del hombre, del creyente, ocurren estas cuestiones. Hay un llamado que escucha el oído del corazón, digámoslo así, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos, y podríamos decir que muchos son llamados y algunos ni quieren escuchar siquiera. ¿Se acuerdan que Jesús dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga, que es una expresión interesante en el sentido, si Dios te ha dado oídos espirituales, pon atención a esto. Hay gente que le da lo mismo, ¿cierto? Entonces, regeneración, fe, arrepentimiento y conversión son obras que tienen que ocurrir dentro del corazón del hombre. Si tú eres creyente, tú tienes que haber experimentado todos esos aspectos. Primero, un nuevo nacimiento. Y si tú crees que aún no lo has experimentado, ¿cierto? La solución básicamente es ora al Señor. Pide que Dios te dé un corazón nuevo. Señor, entiendo que tú viniste a salvarme, salvar a pecadores. Yo soy un pecador. Entiendo que tú me das la fe y aún el arrepentimiento, pero como decía David, crea en mí un corazón limpio, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que enseña la Biblia. Por eso es importante, si tú te das cuenta, yo creo que quizás yo soy un simpatizante nomás de la fe, porque no veo frutos en mi vida. Bueno, por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es tonto endurecer el corazón. No. Lo contrario es acércate al Señor. Pídele a Él que te dé un corazón nuevo. Ahora, resurrección y glorificación está aquí en la última etapa, porque justamente todo esto tiene que ver con la resurrección. Y en esta mañana vamos a ver el plan de la resurrección de Dios. Pero antes de eso, ¿cierto? Yo quiero orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra en medio nuestro. Tú nos ayudas a entenderla. Como he dicho en otras ocasiones, tú no nos dejaste a la intemperie sin saber lo que tú piensas. Nos diste tu palabra. La palabra profética que dice Pedro, más segura a la cual debemos estar atentos. Señor, ayúdanos esta mañana a comprender esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya a 1 Timoteo 1, porque antes de empezar quiero hacer un breve subintroducción, porque todo lo que hemos estado viendo, hermanos, es doctrina. Doctrina. ¿Y cuál es la importancia de la doctrina? Fíjense en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo tiene que mandar a Timoteo con la siguiente comisión. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces la pregunta es importante la doctrina? Para Pablo era muy importante, ¿cierto? Por eso manda a Timoteo a que mande a algunos, de hecho seguramente tuvo que corregir a algunos diciéndole, no prediques eso. Sáltese a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4, como en una introducción, ¿cierto? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y nosotros estamos en los postreros tiempos desde Cristo en adelante, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Que algunos abandonarán la fe cristiana y dirán, bueno, ¿para qué? Al final no tiene sentido seguir al Señor, y abandonan la fe, algo terrible, hermanos. Y dice el texto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El domingo pasado, el hermano Esteban, ¿cierto?, se atrevió a mencionar algunos falsos profetas, ¿cierto? Eso no hay que hacerlo, ¿cierto? No, tenemos que denunciarlo, la palabra del Señor lo menciona, Timoteo también. Por eso es que es importante entender a quién estás escuchando. Hay tantos falsos maestros como Cash Luna, Guillermo Maldonado, ¿cierto? Otros que son un poco ambiguos en sus enseñanzas, como Alducín, ¿cierto?, que tiene algunas ideas bastante especulativas.
tiene cosas buenas, pero el problema es que especula mucho en otras áreas. Y así un sinfín de predicadores que lo único que hacen es engañar a la congregación, y tristemente hay muchos que siguen a estos predicadores. Podría mencionarles más, no se me viene a la mente. En Estados Unidos hay un montón. Benny Hinn es uno de los famosos, ya está en picada, ¿cierto? Pero siempre aparece uno y otro. Y el texto dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y te da características de qué es lo que ellos van a hacer. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bueno, la Iglesia Católica, ¿qué hace? Prohíbe casarse a los curas. ¿De dónde sacaron eso? Si yo leo Timoteo, ¿eso viene de dónde? Doctrinas de demonios, literalmente. Algunos mandarán a abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó, con acción de gracias, ¿cierto?, para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La importancia, hermanos, de la doctrina es relevante. 1 Timoteo 4:16. Miren el consejo del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Ten cuidado, dice. Ten cuidado del audio de la iglesia. No dice eso. Ten cuidado de ti mismo. Wow. Es triste saber, hermanos, que con el tiempo uno va escuchando que muchos a veces desertan, incluso pastores famosos han caído en pecado, ¿cierto? Y nos sorprendemos. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar ¿en quién? En Cristo, no en los hombres. Y el texto dice aquí, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Y después dice, y de la doctrina. Por eso es importante, hermanos, la doctrina. Y acompáñenme también a 2 de Timoteo también. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo sigue instruyendo al joven Timoteo y le dice, mira Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Por qué necesita a Pablo hombres fieles? Y esto es importante, hermanos. Dice hombres fieles que sean, el texto griego está en futuro, debería decir que serán idóneos para enseñar también a otros. No cualquiera puede tomar la posición de enseñar en una iglesia. Tiene que ser un hombre fiel, fiel a la palabra del Señor, fiel a lo que Él, ¿cierto?, nos ha enseñado. Sáltese a 2 Timoteo 2:24. 2:24. Qué difícil es que algunos pastores que salen en televisión entiendan este versículo y generalmente son conocidos por los escándalos que hacen. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y note, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¡Wow! ¡Qué tarea más difícil! Por eso no es llegar, hermanos, y decir, quiero ir al ministerio. Es difícil. Hace un tiempo conversaba con un hermano y le decía, uno puede llegar a comprender la exégesis y toda la profundidad de lo que significa el trabajo, entre comillas, ¿cierto?, un poquito más académico de la exégesis. Pero hay algo más difícil que eso, que es tratar con personas. Porque tratas con caracteres, tratas con el corazón de las personas. Y eso para mí ha sido realmente un desafío tremendo. Pero el texto dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, ¿cierto?, apto para enseñar, sufrido. Y tristemente a veces vemos en las noticias pastores que son conocidos acá en Chile más por los escándalos que hacen que por tener las virtudes de alguien, ¿cierto?, que manifiesta la calma, la rectitud. Sin duda hay un equilibrio en esto, porque Judas incluso dice, les escribo para que contiendan ardientemente por la fe. Ahí hay un equilibrio interesante. Si está en juego la verdad del Evangelio, error sería ser demasiado pasivo. Judas dice, yo les he escrito para nuestra común salvación que
¿cierto? Contendáis ardientemente por la fe, porque han entrado hombres encubiertamente, hombres que desde la antigüedad, ¿cierto?, están para la perdición, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay que tener ojo. No debo ser pasivo, tengo que ser activo en la defensa del Evangelio. Ahora, miren lo que dice también 2 Timoteo 4. Solo esta es una subintroducción, hermanos, para que entiendan que lo que estamos enseñando es doctrina y es relevante, es importante. Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que esa palabra encarecer es como poner cara a cara a una persona con otra. Te encarezco. Y miren, hermanos, con quién Pablo está haciendo este ejemplo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es como si Pablo, ¿cierto?, dijera, vas a estar frente de Dios y de Jesucristo. Así que este encargo es demasiado sublime para que lo tomes a la ligera. ¿Y cuál es el encargo? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué debe salir del púlpito? La palabra del Señor. Y dice el texto, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Qué significa la palabra redarguir? No, hermano, estás equivocado. No es así. Después dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué te pones tan grave? Y Pablo me dice en el 3, ¿sabes por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán literalmente a cuentos, a fábulas. En Apocalipsis capítulo 2, no lo lean, el Señor también reprende a lo menos a 3 iglesias porque algunas de ellas estaban tolerando que se enseñe otra doctrina. Hermanos, cuando hablamos nosotros de la palabra del Señor, estamos enseñando doctrina. Por eso es importante que tengamos claro qué es lo que enseña la palabra de Dios. Y en este punto, ¿cierto?, que también hubo confusión en el primer siglo, algunos negaban la resurrección de los muertos, otros estaban confundidos, recuerden los tesalonicenses, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque había cierta confusión. ¿Para qué, cierto, entonces el Señor nos da la doctrina? Justamente para entender lo que Él ha revelado en su palabra. 3 cosas quiero ver yo, y ahora vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 15, que es nuestro texto. Vamos a estar viendo 3 cosas básicamente aquí. 1 Corintios 15, versículos 22 al 26. Ahí hay 3 grandes conceptos que yo quiero que esta mañana veamos. El primero, ¿cierto? El plan de Dios implica que todos serán vivificados. Notemos lo que dice el versículo 22, 21 y 22. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está comparando, ¿cierto?, las consecuencias del pecado adánico, pero también las consecuencias gloriosas de que Cristo haya resucitado. Pero noten el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el versículo. Y noten a lo menos 2 cosas importantes aquí. Primero, ese todos es universal. Tanto creyentes como impíos van a resucitar. Y después dice el texto, todos serán vivificados. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? El término, ¿cierto?, ahí, griego, zopoió, significa hacer vivir, vivificar. Otras versiones lo traducen más claro todavía. Así también todos revivirán, todos serán vueltos a la vida, dice la versión de las Américas. En Cristo todos volverán a vivir. Entonces es claro en el primer concepto que en el plan de Dios, ¿cierto?, implica que todos van a resucitar. Ya sean personas, ¿cierto?, que no han creído en Cristo
Y por supuesto los que han creído en Cristo también van a resucitar. Este punto no es difícil de entender, ¿cierto? Y podemos comprenderlo a cabalidad. Todos van a tener que resucitar y por ende van a tener que dar cuenta al Señor con respecto también a lo que Él ha revelado. El segundo punto, un poco más extenso, porque aquí está un poquito el meollo del asunto, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, hay una explicación de Pablo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Toda esa sección, 23-24, hermanos, es un concepto bien profundo y quiero esta mañana también clarificarlo ante ustedes. Primero, introduciéndonos con una buena pregunta. ¿Una resurrección general o varias resurrecciones? ¿Cierto? Y aquí hay algunas diferencias con respecto a esto. Hay buenos hermanos que ven, ¿cierto?, en la palabra de Dios que hay una sola resurrección general, pero nosotros creemos que no es una sola, sino que hay varias resurrecciones. Déjenme mencionarles algunos versículos que pueden sugerir algo, ¿cierto? Al leerlos rápidamente, parecieran sugerir que hay una sola resurrección. Conocidos son Daniel 12, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Al parecer, este texto nos sugiere una sola resurrección. En Juan 5, 28, 29 también, ¿cierto?, dice lo mismo. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Otro versículo que aparentemente, ¿cierto?, nos enseña que hay una sola resurrección de buenos y de malos. Pero tenemos Apocalipsis 25 que como que nos da otra información y que podemos quedar un poquito, ¿cierto?, ahí confundidos. Porque el texto hablando, ¿cierto?, Juan, describiendo el futuro que aún no ocurre, Apocalipsis, recuerden, es un libro profético, dice, pero los otros muertos, y hay una distinción de muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, al ir estudiando la palabra del Señor, uno se va encontrando con ciertos versículos. ¿Y cómo unimos esto? ¿Es una sola resurrección? ¿Son varias resurrecciones? Y generalmente la conclusión de algunos hermanos, ¿cierto?, es que básicamente el cuadro escatológico es así. Estamos en este siglo y viene el siglo venidero y hay una sola resurrección general, básicamente basados en estos versículos. Hay un autor, un hermano, y estoy hablando de buenos hermanos en este sentido, que piensan de esta manera, no son herejes para nada. Dice, la Escritura afirma con claridad esta doctrina de una resurrección general de todos los muertos en el último día. 3 testigos clásicos de estos son Daniel 12, Juan 5, 28 y Hechos 24, 15, que dice algo similar a Juan y a Daniel. Ahora, y en esta mañana pensaba cómo les puedo enseñar a los hermanos a poder justamente tomar la revelación progresiva y entender cómo llegamos a la conclusión de que hay más de una resurrección. De hecho, es muy interesante porque en el versículo 22 o 23 de 1 Corintios, note con atención, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿cierto? Ese es el primer evento de resurrección. Y después dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Leyendo bien este texto, si Cristo da el inicio y viene una segunda, en realidad no hay una, ya hay dos ya. No sé si me entendieron. Cristo dio el comienzo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo resucitó al evento que esperamos, en donde los de Cristo van a resucitar? ¿Cuánto ha pasado? Más de 2000 años. Ya tenemos aparentemente dos, ¿cierto?, conceptos de resurrección, o dos etapas de resurrección.
Entonces, evidentemente que ninguna posición tiene una sola, en el fondo, si tomamos en cuenta todo el texto. Ahora, dos cosas que quiero mencionarles a ustedes para saber cómo llegamos nosotros a ciertas conclusiones que son importantes. Hay dos cuestiones, hay más de hecho, que se estudian en la teología. Una es la teología sistemática y la otra es la teología bíblica. Algunos de ustedes tienen en sus casas un libro grueso que dice arriba teología sistemática. No todos tienen una teología bíblica. ¿Cuál es la diferencia? Y déjenme mencionarles aquí para que vayamos aprendiendo. Si usted puede tener una teología sistemática en su casa, es una muy buena herramienta. La puede comprar y recomendamos un par de ellas, ¿cierto? La sistemática de MacArthur, la de Paul Enns, y otras más, ¿cierto? De McKeown, muy buenas teologías sistemáticas. Ahora, ¿qué es la teología sistemática? ¿En qué se diferencia con la teología bíblica? Estoy enseñando doctrina, noten. Primero, ahí tenemos una definición de lo que es teología sistemática. La teología sistemática busca organizar y sistematizar las doctrinas de la fe cristiana de algún tópico doctrinal, reuniendo todo lo que la Biblia dice sobre alguna doctrina. Su objetivo es simplemente aglutinar todo lo que se dice sobre justamente una doctrina particular. ¿Cuál es la diferencia con la teología bíblica? Y esto es importante. Últimamente se ha estado hablando mucho de teología bíblica y esto es importante. Fíjense la diferencia. La teología bíblica se centra en la comprensión del desarrollo del plan de Dios a través de la historia bíblica de algún tópico doctrinal. Esto implica la clasificación de cada pasaje de acuerdo a su naturaleza, separando pasajes normativos de pasajes complementarios, pasajes descriptivos de pasajes prescriptivos. ¿Se entiende un poco? La teología bíblica trata de clasificar. Cuando estaba haciendo este tema pensaba yo en dar ejemplos prácticos, ¿cierto? Generalmente si aplicamos la teología sistemática a la cocina para hacer una cazuela, diría que en la lista aparecen verduras, la carne, ¿cierto? Las cebollas y un montón de otras cosas más. Pero la teología bíblica me dice que no tengo que echar todo al mismo tiempo, ¿cierto? Tenía un amigo una vez que estaba haciendo cazuela y yo estaba ahí, llegué, ¿qué estás haciendo cazuela? Y echó todo al mismo tiempo. Juan Marcos Moreno. Estaba tratando de intentar hacer una cazuela y no sabía que todo tiene su tiempo. No puedes echar al tiro ciertas cosas. Es un proceso. Bueno, en cierto sentido la teología bíblica me ayuda a clasificar ciertos textos. Ok, este es poético. Tengo que entender cuál es el sentido de este texto. Este tiene carga más dogmática o doctrinal. Se ubica en este lugar. Este es un pasaje descriptivo. El propósito del texto en sí no es sistematizar. Hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos ¿cuántas epístolas? ¿Cuántas tenemos? Tenemos hartos alumnos aquí de teología. ¿Cómo no vamos a responder esa pregunta? ¿12? ¿13? ¿14? Al parecer, ¿cierto? Ahora, miren, déjenme preguntarle a ustedes, ¿qué son las epístolas? Las epístolas, hermanos, a diferencia del Antiguo Testamento, sistematizan más la doctrina. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan son relatos casi periodísticos de autores que observaron el hecho y empezaron a escribir. ¡Wow! ¿Qué Cristo haciendo esto? Pero las epístolas se concentran en sistematizar la doctrina, en bajarla al terreno de lo teórico espiritual para explicar orden, conceptos que son diferentes. Por eso leer doctrina, lea la epístola de los Romanos. Se va a encontrar con una explicación tremenda y profunda de la doctrina de la justificación. Diferente es que lea Levítico, por ejemplo, que es una lista constante, ¿cierto?, de normas, de leyes. Lea Crónicas, no es lo mismo. Es una lista de genealogías muy importante para el contexto judeo, ¿cierto?, el judaísmo, digámoslo así. Ahora, avanzo en esto. ¿Qué sería
hermanos, aglutinar o aplicar la teología sistemática de la resurrección. Noten esta imagen, no se nota mucho al parecer, pero esta es una vista cronológica de todos los pasajes que hablan de la resurrección. Los cuadros negros, plomos y blancos, ¿cierto?, los utilizo de la siguiente manera. Entre más oscuro, la revelación está más escondida. Se va poniendo más plomo y más blanco, la revelación está siendo más clarificativa. Déjenme mencionarle algunos textos. Por ejemplo, aquí en Job es uno de los primeros que menciona una idea o noción de resurrección, aún no teniendo la revelación que Pablo va a tener posterior a la cruz, porque aquí ya Pablo tiene un cúmulo bastante amplio de lo que es la resurrección y puede explicarnos la resurrección tal cual lo estamos viendo ahora en 1 Corintios 15. Job 19, 25, 27 dice, precioso versículo, hermano, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué precioso, hermano. ¿Quién puso esa noción en Job? No está hablando, no está explicando con detalle la realidad de cómo es la resurrección, pero está seguro que un día él va a ver a su Señor. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada. Job fue inspirado por Dios a escribir eso mucho antes que ocurrieran eventos de algún tipo de resurrección. Salmo 17:15, ¿cierto? Aquí hay pasajes mesiánicos, dice lo siguiente: en cuanto a mí, David, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David también estaba claro que no sabía cómo iba a ocurrir eso, pero tenía una noción en su corazón puesta por el Señor, que un día él se levantaría y vería al Señor. Así funciona la revelación progresiva. Si nos saltamos a otros pasajes, ¿cierto? Por ejemplo, Jeremías 39. Jeremías es un profeta, se conoce como el profeta llorón, escribe en un contexto en donde todo Israel está en desobediencia, ¿cierto? Nadie lo quiere escuchar, no tiene mucho éxito este predicador, pero él vislumbra un futuro en donde el pueblo sí va a ser restaurado. Y noten lo que dice en 39, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Proféticamente, en cierto sentido, este es un pasaje mesiánico, porque David ya había muerto hace bastante tiempo. Y entendemos que el postrer David está apuntando ¿a quién? A la persona de Cristo. Ahora, fíjense que aquí dice hechos sobrenaturales revelados en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento ocurrieron resurrecciones? Tenemos la resurrección de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, el hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes 4:32 y el hombre en el sepulcro de Eliseo. Casos de resurrección. Casos que van mostrando en la historia, ¿cierto? Cuando vemos la historia linealmente, wow, aquí ocurre algo sobrenatural. ¿Quién está detrás de eso? Es Dios, mostrando, ¿cierto?, cada uno de los aspectos. Y Daniel es uno de los que primero, ¿cierto?, tiene una noción dogmática acerca de la resurrección. Daniel es un profeta y él, como vimos nosotros, dice algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Ahora, pongan atención en esto. El texto nos dice, y todos los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Usa otro término ahí. Y en el texto hebreo incluso es más claro. Y muchos, no todos, de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio. El propósito de Daniel no es sistematizar y cronologizar la doctrina de la resurrección. Solo la verdad de que todos van a resucitar. Eso es importante tener en cuenta.
Y lo dice de manera dogmática, porque no es como Job, ¿cierto? Que él dice, yo estoy seguro que voy a ver a mi Redentor. Daniel ya lo dice bajo otra categoría. Ahora, cuando avanzamos nosotros, hermanos, en la revelación de esto, ¿cierto? La teología sistemática ordena todo. Aquí tienen un buen cuadro para estudiar después en casa, si quieren sacarle fotos, ¿cierto? Bueno, está la imagen. Tenemos después el hecho sobrenatural revelado. Cristo iba a resucitar, aquí está. Y de hecho, eso cambia la realidad total cuando Cristo resucita. Después Pablo enseña, por eso que el cuadro está en blanco, no está en plomo ni en negro, está en blanco porque ya tenemos la revelación explicada, la doctrina explicada aquí en 1 Corintios. Básicamente está todo lo que se dice sobre la resurrección. Romanos también me habla de eso y también Apocalipsis me habla de eso. Ahora, ¿cómo lo ordenaría la teología bíblica? Pongan atención en esta imagen, porque quiero ordenarlos de esa manera. La teología bíblica lo ordenaría de la siguiente manera. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿A qué se parece? Sistema solar, ¿cierto? La teología bíblica clasifica todos los versículos de acuerdo al propósito original de cada autor, a su género, cuál es el género de cada texto, y clasifica, ¿cierto? Subordena de acuerdo a sus subcategorías y también va normando lo que es la doctrina. El Sol, como ustedes saben, es la parte central del sistema solar y ejerce una fuerza gravitacional por la cual todos los planetas giran en torno en esa órbita y no se salen. Si yo quiero ordenar esto a la luz, ¿cierto?, de lo que dice la palabra del Señor, tenemos que el Sol son los pasajes rectores. ¿Entienden el concepto de pasajes rector? Que norma, que va guiando los demás. Entonces, aquí tenemos pasajes que son de índole o de característica rectora. Aquí, en la luna, tenemos pasajes complementarios que son importantes y los demás están en la órbita de ejemplos de resurrección o de pasajes, ¿cierto?, que me hablan acerca de la resurrección, pero no son tan definitivos en cuanto a lo doctrinal. Entonces, si yo quiero ordenar toda la doctrina de la resurrección, yo tengo que tomar en cuenta, ok, estos pasajes son relevantes. ¿Y saben qué, hermanos? 1 Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 26, es uno de los pasajes rectores por los cuales yo tengo que poner atención. Porque no es como Daniel. Pablo lo que está haciendo es ordenar, es clarificar la cuestión. Ojalá que se haya entendido esto, ¿cierto?, de las órbitas. Es importante. Pasajes rectores, pasajes complementarios. Ahora, el plan de Dios implica que habrá un orden. Leamos por favor el 23. ¿Cuál es el primer punto? Todos van a resucitar. Pero miren lo que dice el 23. Pero cada uno en su debido orden. Lea eso de nuevo. Eso me presupone que no es una resurrección al lote. Eso en primer lugar. Es una resurrección en orden. ¿Qué significa eso? Miren, esta declaración uno no la encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí la encuentra en la sistematización de la doctrina en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se especializa en justamente clarificar en qué consisten las doctrinas. Entonces, vamos ahí y tenemos en nuestros versículos ahí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. No es una resurrección única. ¿Y por qué digo eso? Notemos otra cosa. La palabra orden implica un plan de resurrecciones determinado por Dios. Y esto es importante, pongan atención. La palabra orden, ¿qué sugiere? Puede sugerir ornamento. Pero ¿saben qué interesante la palabra que usa Pablo aquí? Que no es casual. Es una palabrita en el texto griego que es tagmati. ¿Y qué significa? Miren,
ahí tengo el significado. Tagmatic era un antiguo término militar para describir la disposición secuencial de las tropas. ¿Usted ha ido a algún desfile alguna vez? Todos marchan achoclonados, ¿cierto? No, van por secciones, van por parte. Tagmati en sí no es el único argumento aquí, pero ya me dice que hay un orden de resurrección. De hecho, también la palabra tagmática implica rango, no solamente, ¿cierto?, un orden secuencial de tropas, digámoslo así, como dice uno de sus significados, sino que también un orden en el sentido de rango también. No todos los muertos, entre comillas, son iguales ante la presencia del Señor. Entonces aquí ya nos encontramos con algo literalmente doctrinal. No es simplemente una declaración, ¿cierto?, descriptiva, como lo hace Daniel 12 o Jesús mismo en Juan 5, que básicamente esos textos tienen un énfasis peculiar en que todos van a resucitar. Ese es el scopus, como dicen los teólogos, de esos textos. Ahora, no es el único texto, hermanos, que tenemos. Ahora, en este texto hay una palabra importante. Esto es un adverbio temporal. Luego, notemos cuántos luegos hay. Dice el texto, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí se repite, ¿cierto? Cristo, las primicias. Esto es lo primero. La primera tropa, entre comillas, que es en singular, porque Cristo da comienzo a la resurrección. ¿Entiende una cosa? ¿Hubieron resurrecciones antes de Cristo? Sí, pero Cristo es la primera resurrección que experimenta algo que ningún otro antes experimentó. Usted complete la oración. ¿Qué da inicio con la resurrección de Cristo, aparte de la resurrección misma? Ya, pero hay algo más específico que no experimentaron otros que resucitaron antes, como en el Antiguo Testamento. Incluso Lázaro no lo experimentó. La glorificación. Simplemente ellos volvieron a la vida, pero no fueron transformados. Cristo es el primero en ser transformados. Resurrección y glorificación. Por eso es que se habla de las primicias en el sentido de que Cristo no solamente resucita, sino que ¿cómo resucitó? Acuérdense de los pasajes que se aluden a Cristo resucitado y glorificado de una manera impresionante. Después dice, luego los que son de Cristo en su venida. Ya hay un tiempo de separación que todavía no se ha realizado. Cristo resucitó como primicias, pero aún queda un grupo que debe resucitar. Y ese adverbio temporal, luego, ¿cierto? A lo menos hay adverbios que, por ejemplo, en una secuencia podría ser una secuencia corta, ¿cierto? Luego podría significar algo que viene casi al mismo tiempo. Pero en este contexto y en muchos otros pasajes, esta palabra luego a veces implica un tiempo prolongado entre dos eventos. Y en este caso es evidente que es primer luego ya llevamos más de 2000 años. Ahora hay un tercer luego. Dice el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Entonces, pongan atención al siguiente recuadro. Esta lección, o esta mañana, ¿cierto? Esto es una explicación más doctrinal de lo que sucede. Fíjense, este es un cuadro que trata de explicar la secuencia de eventos que, desde el punto de vista escatológico, tenemos. Estamos en la era de la iglesia, ¿cierto? Nosotros esperamos, de acuerdo a la palabra del Señor, un evento que se llama, ¿qué dice ahí? Arrebatamiento, en donde la palabra apantesis literalmente significa encuentro. Y el texto es súper claro en describir que ese encuentro es ¿dónde? En el aire, en el cielo. Muy diferente a lo que dice Zacarías capítulo 14
y otros pasajes que hablan que Cristo pone sus pies en el monte de los olivos y el monte es partido en dos. La secuencia entonces sigue de esta manera. Viene el arrebatamiento, baja Cristo, hay un encuentro amistoso en el aire y Cristo lleva a su iglesia y en el cielo ocurren dos eventos, tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Qué pasa después? Cristo baja con su iglesia y sucede algo aquí interesante. Él posa sus pies, como dice literalmente Zacarías 14, 1, 4, al final de este tiempo de gran tribulación y ocurren aquí eventos tremendos antes de que venga el periodo del reino literal de Cristo en la tierra. Al final de este tiempo hay una escaramuza final, de acuerdo a Apocalipsis, pero después viene el gran juicio del trono blanco. Y después el estado eterno, en donde el reino sigue, esto se conoce como el reino intermedio, porque después sigue el reino eterno. Ahora, pongan atención a esto. ¿Cómo aplicamos 1 Corintios 15, 23? Noten ahí, porque el texto lo está diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y hay un 24, otro luego el fin. ¿Cuál fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo debe reinar y de hecho, noten el 25, miren lo que dice. ¿Qué es la palabra preciso? De hecho, en el texto griego es una palabrita de 3 palabras, dei. Y dei significa que es necesario, es urgente. Y dice el texto porque es preciso, ¿cierto? Es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, nuestra confianza, y en el día de hoy, estamos viendo un desastre en el mundo. ¿Han visto las noticias de lo que está pasando en el Oriente? Guerra, ¿cierto? Ahí, conflictos tremendos. Pero no es solamente esos conflictos, hay otros países que también tienen conflictos. El mundo en sí cada vez se está cayendo a pedazos. No vemos el reino, entre comillas, de Dios ahora. Sin duda, usted y yo, Cristo vive en nuestros corazones y Cristo reina en mi corazón. Y yo como creyente, Jesucristo dijo que debemos ser sal y luz donde vayamos y ser un ejemplo, un embajador de Jesucristo. Pero Cristo todavía no viene a reinar a la luz de lo que se prometió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, aplicamos 1 Corintios 15, noten. Cristo, las primicias, ¿cierto? Después dice, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Y aquí hay una etapa, un proceso en donde hay varias resurrecciones. Cristo, la iglesia es resucitada. Pero aquí también los santos del Antiguo Testamento y los que salen de la gran tribulación también son resucitados. Después dice, y luego el fin. Y noten, tenemos aquí justamente estos adverbios temporales. Luego los que son de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre. Ahora, abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, vamos a leer los primeros 6 versículos. Porque también este pasaje es un pasaje rector, no solo por el hecho de que es profético, sino que Juan está describiendo lo que aún no ha ocurrido con meridiana claridad, yo diría bastante claridad. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Y interesante que Juan va describiendo de quién se trata, usando un lenguaje, ¿cierto?, mezclado, pero al mismo tiempo dejando ver qué es lo que hay detrás. ¿Cuál es esa serpiente antigua? ¿Quién es? Que es el diablo y Satanás. Y dice el texto,
y lo ató por 1000 años. Pero fíjense que el texto no dice que lo ata solamente, dice que lo ató y lo arrojó ¿a dónde? A un abismo. ¿Pero ese abismo tiene salida? Miren, si uno sigue leyendo con atención, dice, y lo encerró. Es evidente, hermanos, que Dios va a encerrar a Satanás no en una cárcel de fierro. Porque ¿qué pasaría? Seguramente saldría. Tiene que ser un lugar especial para un espíritu, justamente como es Satanás. Y dice el texto, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y más encima, ese abismo es sellado con candado. No dice que está con candado, ojo. No conozco la marca de los candados, ¿cuál será una buena marca? No lo sé. Pero Dios tiene una forma de estar y dejarlo bien asegurado. Pero noten, y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Con qué propósito? Díganme ustedes. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Lo que está diciendo el texto es que va a haber un periodo extenso en donde Satanás jamás va a engañar a las naciones. ¿Y qué vemos en el día de hoy? ¿Cómo está el mundo? Juan dice que el mundo está bajo el maligno. Efesios 2 dice que, ¿cierto?, el príncipe de la potestad del aire aún mantiene a los incrédulos bajo su poder. Entonces es interesante leer este texto porque está en concordancia con lo que es la doctrina del Nuevo Testamento sobre esta situación. Y después dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo es esto, hermanos? Es al final del milenio, aquí. La última escaramuza antes de que él sea echado al lago de fuego. Y sigue diciendo el texto, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, ¿cierto?, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y noten lo que dice el texto, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero aquí se mencionan a otro grupo de muertos. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Miren, aquí tenemos una primera resurrección. Primera, las primicias. Segundo, los de Cristo en su venida. Y al fin, aquí hay otra resurrección. El texto lo dice así claramente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado. Y esto me recuerda al Salmo, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Este mismo concepto se ve aquí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Juan clasifica. Hay dos categorías generales de resurrección. Una primera resurrección y después dice el texto, la segunda muerte, que es la muerte eterna, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjense que se repite mucho, 6 veces el concepto de reinar 1000 años. Ahora noten el siguiente cuadro. Tenemos una primera resurrección, pero también hay una segunda resurrección. Noten con atención, ya voy terminando, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Y noten por favor lo que sigue a continuación. Ahí aparece un color celeste, que describe lo que es la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Todos los que están en Cristo. Aún los que resucitan en la tribulación también son resucitados a causa de Cristo. Claro, dan su vida, tienen que dar su vida, pero están en Cristo. Ahora, ¿qué pasa con los otros muertos? Los que han muerto, incluso desde el Antiguo Testamento, los que han muerto hoy, los que siguen muriendo, ¿qué pasa con ellos? Que no han creído. Ellos están en Adán,
ellos van a dar cuenta a la luz del gran trono, del juicio del trono blanco. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 21. (20:11), por favor. 20:11. Fíjense que en el versículo 10, después de que Satanás es suelto para que engañe a las naciones por última vez, el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta son echados antes a ese lugar. Pero faltaba uno solo, el jefe, Satanás. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños no se refieren a que sean grandes físicamente, sino a poderosos, a humildes. De pie, todos están de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. ¿Y qué pasa con los que quedaron perdidos en el mar y nunca fueron encontrados? Miren lo que dice el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, eso lo vimos en el primer tema, entregaron los muertos que había en ellos. Ya no sirve más como una cárcel para las almas, porque llegó el tiempo final del juicio del trono blanco. Y entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿dónde fue lanzado? Miren, sáltense a 21:8. La Biblia nos da más datos de quiénes van a estar en ese lugar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. A veces nosotros tomamos a la ligera lo que es una mentira, hermano. Pero el texto dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte, hermanos, es la separación del alma y del cuerpo. La segunda muerte es la separación total del Creador. ¿Dónde? En un lugar terrible que se llama infierno. Ahora, mi último punto es: el plan de Dios implica que Cristo debe reinar. Volvamos a 1 Corintios 15, y este sí que es el último punto. Yo sé que ha sido un poco extenso esto, porque así es la doctrina, hermanos. Es a veces un poco extensa, pero me he esforzado para que sea clara. Perdónenme si cuesta un poco a veces, pero no es fácil llegar y aglutinar y organizar todo el material. El plan implica que Cristo debe reinar. Tenemos nuestro cuadro, ¿dónde Cristo va a reinar? Algunos buenos hermanos creen que el reino de Cristo se está llevando a cabo en este tiempo, en la era de la iglesia. Pero de acuerdo a lo que entendemos nosotros, el reino de Dios viene después de su segunda venida, en este periodo. Fíjense lo que dice justamente 1 Corintios 15:25. ¿Cómo dice? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Déjenme leerle algunos versículos que clarifican un poquito el reinado de Cristo. Ahí están, no lo busquen, yo se los voy a leer para que no perdamos el tiempo tanto, ¿cierto? Miren, Génesis 49, 10, 12 es uno de los primeros pasajes en donde se alude la vocación gobernante de Cristo. Génesis 49, 10, las palabras de José a sus hijos. No será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es cetro? El cetro es un símbolo, una especie, un accesorio que usaban los reyes. Pero dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador. ¿Quién es un legislador? Alguien que justamente legisla.
de entre sus hermanos hasta que venga Silo. Y esa es una referencia al Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, una alusión a la primera venida, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Si uno sigue leyendo este texto, está describiendo de una u otra manera el triunfo de Cristo en la cruz, pero también cuando Él venga a reinar. ¿Conocen 2 Samuel 7:12? La base del pacto davídico. Y cuando tus días sean cumplidos, Dios dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente. Esta es la base de lo que se conoce como el pacto davídico. Acompáñenme a Lucas 1. Lucas fue escrito en el año 60. ¿Por qué les menciono eso? Esto es muy interesante. En el año 60 Lucas escribe, y Lucas no concibe a Cristo reinando literalmente. Son 60 años, ya. Pero sí los vislumbra para el futuro. Noten lo que dice Lucas 1:31. El ángel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Dónde hemos leído eso? 2 Samuel 7. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué otro nombre hay para Jacob? Israel. Para siempre. ¿Y su reino cuánto va a durar? No tendrá fin, porque implica el reino mileniario y el estado eterno. Termino con un par de versículos más. Salmo 72:7. Hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de esto. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, hablando del Mesías. Salmo 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿Están sirviendo las naciones ahora a Cristo? O a menos que yo entienda esto alegóricamente, pero el texto es súper claro en decirlo. Apocalipsis, o Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y el contexto está hablando de Cristo cuando Él posa sus pies sobre la tierra. Apocalipsis 5:9-10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y noten la expresión final, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. Así termina, o así comienza, ¿cierto?, en parte el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:26-27. Dentro de las reprensiones de Cristo a la iglesia, Él dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¡Wow! Cristo es el que rige a las naciones y va a regir a las naciones con vara de hierro. Pero los creyentes seremos corredentores, o en este caso, colegisladores con el Señor. Eso es lo que está prometiendo el Señor. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y finalmente, Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda de Cristo para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Ese lagar de la ira, hermanos, tiene que ver con sus juicios del gran día de Jehová, que en el Nuevo Testamento se llama tribulación. Luego de eso, Cristo empieza a reinar.
Y se cumple Daniel capítulo 9, en donde se promete al pueblo de Israel y a Jerusalén paz y seguridad, ¿cierto? La ofrece el anticristo, pero solo Cristo va a traerlo. Ahora, conclusiones. Primera conclusión. El plan de Dios implica que ¿cuántos van a resucitar o cuántos serán vivificados? Todos serán vivificados. Segundo, el plan de Dios implica que habrá un orden, ¿cierto?, temporal de resurrecciones. La Biblia enseña, a la luz de la teología bíblica, que no hay una sola resurrección general, sino que hay varias resurrecciones. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice que todos a su debido orden. Recordar ese concepto. Y finalmente, hermanos, el plan de Dios implica que Cristo, y lo pongo de esa manera, debe reinar. Y Corintios lo expresa de esa manera, porque es preciso que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y noten, hermanos, el último versículo del pasaje que vimos, el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y eso se ve ¿cuándo? En el contexto, hermanos, del estado eterno. Hermanos, y déjenme mencionarle una última cosa como conclusión. ¿La doctrina es importante? Es súper importante. Pero hermano, hay una cosa que está a la par. Uno puede tener conceptos doctrinales quizás no muy claros, pero lo que usted tiene que tener claro, y esto es importante y más relevante en cierto sentido, es cuál es su posición frente a Cristo. ¿Ha creído en Cristo? Yo puedo ser un doctor en teología, pero si no tengo una relación personal con el Señor, no me sirve de nada. Si no he creído en el Señor como mi único Señor y Salvador, no me sirve de nada los títulos o el estudio. Hermanos, a veces hay hermanos sencillos que quizás no les va a servir, lo digo así, entre comillas, porque la palabra de Dios me dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Nada de lo que hemos visto, hermanos, es incorrecto, todo lo contrario, nutre el alma, da esperanza. Pero pienso en hermanos, cierto, que pueden a lo mejor decir, pastor, quizás me cuesta entender esto. No se preocupe, hermana, pero sí hay una cosa que tienen que entender, como dice Hechos en Lucas, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Usted ha creído en el Señor? Y eso es relevante, creer en el Señor. ¿Un día quiere usted estar frente al Señor? ¿Quiere ver a nuestro Salvador, al que murió, al que derramó su sangre por sus pecados, por mis pecados? Se hace imperioso creer en Él. Hemos estudiado toda esta serie, la doctrina de la salvación. Es tremenda la doctrina de salvación, pero lo elemental es, si no has tomado una determinación de seguir al Señor, de nada sirve todo esto. Por eso es importante, y recuerdo siempre lo que dice el autor de Hebreos, si hoy has oído la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, di, gracias Señor porque has muerto por mí. Dame un corazón nuevo, ayúdame a creer en ti, ayúdame a seguirte. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña. Especialmente, Padre, tú has determinado, Padre, todo lo que sucede. No hay nada que quede en el vacío. Señor, quizás a veces puede ser un poco denso, pero es justamente la doctrina tal cual tú las enseñaste. Qué terrible, Señor, es cuando ignoramos la doctrina, porque no ignoramos solamente un dogma, sino que ignoramos tus determinaciones como tú lo has establecido. Señor, qué precioso ver que la salvación comienza en la eternidad y también concluye contigo en la eternidad. Pero, ¿qué podemos decir? Tú todo lo has hecho. Lloramos por nuestros seres queridos, sin duda, cuando parten. Pero cuando parten en Cristo, no es un adiós, no es hasta nunca, sino es, ya nos veremos,
Porque en Cristo, Padre, tenemos vida eterna, más allá. Por eso se hace imperioso creer en Cristo no mañana, sino hoy. Como dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazones o tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo el Señor Jesucristo. Y qué importante en el día de hoy es tener una relación correcta con quien vino a morir por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.